El equilibrio en el ecosistema es indispensable en el control efectivo de las plagas. Es importante establecer varios términos. Hablar de equilibrio significa que todo tiene que estar sopesado, y cuando hablamos de ecosistema significa todo lo que nos rodea o lo que está alrededor del cultivo y los insectos es un ecosistema. Para el control biológico de plagas, entonces hay dos cosas muy importantes. Las plagas se pueden controlar por factores bióticos o por factores abióticos. Vamos a hablar primero de los factores bióticos. Son aquellos que tienen que ver con la vida, y en particular en este caso, los insectos plaga tienen depredadores, quiere decir insectos que se los pueden comer. Tienen parasitoides, es decir, insectos que van a ponerle los huevos encima o por dentro y va a vivir un tiempo ese parásito en el enemigo natural. Tercero, los patógenos. Son microorganismos que producen enfermedad, y la enfermedad significa una alteración a su normal funcionamiento que puede llevar a la muerte. Los factores bióticos entonces están en el medio. Muchos de ellos los podemos traer, o sea, podemos importar depredadores de otro país, depredadores que no existen acá, y esa es una metodología que se llama importación de enemigos naturales. Pero en el medio también hay depredadores que tienen una característica, y es que pueden comer muchos tipos de insectos. Hay algunos depredadores que son producidos en Colombia, con unas limitantes. Claro, yo no aplico depredadores y se van a quedar en mi finca. Son depredadores que van a ir viajando a otros lugares. Igual con los parasitoides. Parasitoides casi siempre son avispas o moscas que ponen huevitos sobre otros insectos. Ese huevito germina, sale una larvita que vive encima o penetra al insecto plaga. Finalmente puede que ese parasitoide o esa larvita del parasitoide mate a su hospedero, o sea, quien la lleva, o simplemente le haya servido para tenerlo un tiempo allí y lo enferma. Y el insecto que vivió con una larva de un parasitoide puede vivir poco tiempo o hacer menos daño. Finalmente, los patógenos. Los patógenos entonces son o virus, que son, llamémoslo, microorganismos conformados por ADN y RNA que tienen una cápsula proteica, solo pueden vivir dentro de unos seres vivos, se multiplican dentro de los seres vivos, allí explotan y salen de ese ser vivo a infectar a otros. Ya hemos vivido nosotros con el COVID. El COVID es un virus que afecta a los humanos. Cuando yo toso, boto el virus, eso significa ya se reprodujo en mí y está regándose a otras partes. Segundo, las bacterias. Las bacterias hay por miles, por decir algo, donde y las mismas bacterias se controlan o están controladas en el medio. Pero las bacterias, que son microscópicas, se entran al insecto o por la boca o por heridas. Igual que en los humanos, nosotros nos infectamos con una bacteria porque no la comamos o porque tenemos una herida y por allí entra la bacteria. Eso sí, hay bacterias que afectan humanos, hay bacterias que afectan insectos, hay bacterias que afectan a las plantas. Pero las bacterias, hay un tipo de bacterias que afectan insectos y están en el medio también. Y si aplicamos un exceso de productos químicos al medio y esterilizamos la tierra, también matamos esas bacterias que son importantes. Luego vienen los extractos de plantas. Todas las plantas y los insectos están en comunidad. Y hablamos de los abióticos. Resulta que todos los seres humanos dependemos de condiciones físicas, como cuáles: la temperatura, la humedad, los vientos. Igual que los insectos, en determinados climas prosperan más ciertas plagas. Cambio de clima y esa plaga se disminuye. Cada insecto, cada comunidad de insectos tiene unas condiciones específicas para poder vivir. A veces es muy difícil controlar esos factores abióticos. No controlamos exactamente la luminosidad, ni la temperatura, ni la velocidad del viento. Solo los controlamos si tenemos invernaderos y mallas en ciertos momentos. Pero es importante saber, para controlar insectos hay dos condiciones: los bióticos, que los podemos manipular, y los abióticos, que no los podemos manipular.